Vamos a comenzar la clase puntualmente, que es la recomendación que nos han dado los de la jefatura del departamento. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de cirugía de tráquea. Entonces vamos a empezar dando algunas consideraciones anatómicas y para ir desglosando poco a poco todo lo referente a lo que es traqueotomía, traqueostomía y cricotiroidotomía. En todo caso, hay algunas consideraciones anatómicas que ustedes tienen que tener en cuenta, como que la tráquea es una estructura cilíndrica en forma de herradura que tiene una longitud de aproximadamente 12 centímetros en el adulto y llega hasta 2,5 centímetros de diámetro. Se dice que es 2,5 tiene más o menos, estamos hablando de 10, 25 milímetros más o menos. Puede oscilar entre 17 milímetros y 25 milímetros de diámetro. ¿Ok? Es importante también saber la ubicación anatómica que tiene. La tráquea va a comenzar a nivel del cartílago cricoides. Si se fijan en el dibujo a la mano derecha, van a ver ahí en la parte superior, está mostrando el cartílago cricoides, que está ubicado a nivel Doctor, de la... ¿Sí? doctor, sigue en la primera diapositiva, en el título de cirugía de tráquea, en la Hola, diapositiva. ¿qué ha pasado? A ver, espérale. Ahora sí cambió, doctor. En la 3 está. Momento. Ahora, Está en la 3, doctor. ¿es la 1? No, en la 3, en la diapositiva 3. No ha cambiado. No, doctor. Momento. Ahí estamos en la 1. Sí, Ahora doctor. sí, doctor. Esa, la 2, nada. Sigue en la 1. Eso sí que son problemas técnicos serios. Ahí cambian, ahí están viendo, ¿no? Con el puntero cambia, doc. Ahora está en la 1. Ahora está en el 2. Ya, y Y si se ve. pongo, espera, y si pongo reproducir, ¿ven, no? No, doc. Ahora, bueno, está en el 2. Pero ahí si pongo reproducir, da para ver el 2. Ahorita vemos el 2. Ya, a A ver, ver, vamos. cambia. Y ahí ya está. No, sigue, doc, en la 2. Oh, qué grave. Pero Ahí, cuando le hace clic a la diapositiva, cambia, doctor. Ahorita está en la 3. ya, ya, bueno, Así, ahora está en la 2. ya. Ahí veremos, da para ver ahí, ¿no es verdad? Así es, doctor. Ya, entonces ahí vamos a ver, tal vez con el puntero voy a poder guiarles mejor. Entonces, como les decía, la tráquea tiene una longitud de aproximadamente 12 centímetros, ya en el adulto, y oscila entre 17 a 25 milímetros de diámetro, ¿ok? El curso de la tráquea comienza a nivel del cartílago cricoides, como ven acá, que está a nivel de la sexta vértebra cervical, y va a terminar aquí, en el llamado ángulo de Lewis, o la carina también, que se llama, que es a nivel, que está ubicado, este ángulo de uso, la carina está a nivel de la quinta vértebra dorsal. Es aquí donde se va a bifurcar en los bronquios principales, son el derecho y el izquierdo. Entonces es importante saber de dónde a dónde va, no se olviden, ¿no? Que va a empezar a nivel de la sexta vértebra cervical y va a terminar a nivel de la quinta vértebra dorsal. ¿Ya? Este obviamente va a tener dos segmentos, un segmento cervical, que es este que aquí arriba, y un segmento torácico. El segmento cervical es importante que se va a extender, obviamente, del borde inferior del cartílago cricoides hasta una línea horizontal. Si se fijan, aquí hay una línea que está demarcada, que es más o menos una línea horizontal que pasa por el borde superior
del esternón. Estamos hablando aquí de la horquilla external, por eso se está dibujando esta dibujo. Entonces, esa es la porción cervical que tiene aproximadamente unos 6 a 7 centímetros de altura de longitud, ¿ya? Entonces, y es importante que esta incisión, este segmento, el límite inferior, digamos, del segmento cervical está a nivel de la segunda vértebra dorsal. Como habíamos mencionado, es una estructura fibrocartilaginosa, ¿no? Es móvil, es flexible, está formada en realidad entre 15 a 20 anillos cartilaginosos que están abiertos hacia atrás. En su pared posterior es aplanada y su pared se complementa con un tejido fibroso y de músculo liso en la parte posterior, como vemos aquí, es un fibrocartilaginosa y en la parte como una herradura y en la parte posterior está la parte muscular. Entonces, como hemos dicho, corresponde entre 15 a 20 anillos traqueales. Entonces, esta es la disposición anatómica de la tráquea. Tiene una funciones, vamos a decir, la tráquea, en las cuales tiene una función aérea, porque es la que permite el paso de aire durante todo el ciclo respiratorio, ¿no? Hacia los alveolos pulmonares, que sería la hematosis, y también facilita la fonación, por eso es la función aérea en la tráquea. También tiene una función de drenaje, porque está relacionada con un aparato mucociliar que la recubre y que permite, al tener este aparato mucociliar, la eliminación de partículas inhaladas, ya sea en forma espontánea o por reflejo de la tos. Y también tiene una función inmune celular y humoral debido a un tejido linfoide que tiene a nivel de parita en sus paredes. Entonces serían más o menos las tres funciones principales de este conducto que es la tráquea. Las relaciones, es importante. Ahí consiguen ver relaciones, ¿se ve? Sí, doctor. Ya, las relaciones. Entonces, las relaciones es importante. Y aquí, si ustedes se fijan en el dibujo que está a la mano derecha, van a poder ver, aquí tal vez en un puntero les puedo indicar, que en la porción cervical, como habíamos dicho, en la parte anterior está relacionado, uno, con el istmo de la glándula tiroides, que ven acá. Hacia abajo están las venas tiroideas inferiores. Más superficialmente vamos a encontrar los músculos esternoioideo y esternotiroideo. ¿Ya? Es el hueso ioides, esternoioideo y esternotiroideo. ¿Ok? Entonces, esas son las relaciones anteriores. En las relaciones anteriores podemos ver igual los laterales, perdón, los lóbulos de la glándula tiroides, como ven acá. Y en ambos lados, aquí estamos viendo la arteria carótida común. Lateralmente, entonces, son esas dos relaciones importantes. Y en la parte posterior, como habíamos visto en el dibujo anterior, básicamente está relacionado con el esófago y el nervio laríngeo recurrente, que está acostado en la ranura entre el esófago y la tráquea. ¿Ok? Estas son las relaciones cervicales. Ahora también tenemos las relaciones de la porción torácica, ¿ya? Si vemos, aquí es una representación esquemática de cómo está la porción torácica. Entonces, si vemos que está básicamente en la parte anterior, tenemos la apertura del tronco arterial brachiocefálico y la arteria carótida izquierda. Entonces, aquí podemos ver, esta es la parte anterior, aquí de la aorta, el primer ramo del arco aórtico va a ser el tronco arterial brachocefálico, en este caso derecho, que da la arteria carótida interna y la arteria subclavia. Entonces, el tronco arterial brachocefálico y la arteria carótida izquierda, ¿no? También tenemos, si ven acá, la vena brachiocefálica izquierda, o también la llaman vena innominada, ¿no? Y obviamente puede haber, como está la relación a nivel de prácticamente retroesternal, con vestigios del timo. ¿Ya? Entonces serían las relaciones anteriores de la porción torácica de la tráquea. Hacia atrás, lo mismo que la parte cervical, el esófago y el nervio laríngeo recurrente. A la izquierda tenemos que la porción torácica tiene
el arco aórtico, como ven acá, la arteria carótida izquierda, común obviamente, la subclavia izquierda, que nace un poco después de la carótida común izquierda, el nervio laríngeo recurrente, que lo ven acá, y obviamente a este nivel va a estar la cavidad pleural o la cúpula pleural. Y a la derecha tenemos el neumogástrico vago, que está acá, la vena ácigos, sería esta, y la cavidad pleural, la cúpula pleural. Aquí un poquito para ver la relación de la tráquea, tanto en la región su porción cervical, su porción torácica, como está en relación con el esófago. Ahora, en cuanto a la parte de la circulación, la porción cervical de la tráquea va a estar irrigada por arterias tiroideas inferiores que van a venir de la arteria subclavia. La porción torácica, ahí tiene un poquito más complejo, van a venir arterias tímicas de las mamarias internas, ramas de la arteria que son ramas de la subclavia, de las bronquiales, que son ramas de la aorta torácica, y de la arteria tiroidea inferior de Neubauer. Y el drenaje venoso, generalmente, las venas tráqueas nacen del plexo submucoso y drenan hacia las venas esofágicas y tiroideas inferiores. Bueno, una vez más o menos ya indicada lo que sería un repaso de la parte anatómica de lo que es la tráquea, entonces nos vamos a lo que nos interesa básicamente, que es traqueotomía, traqueostomía y cricotiroidotomía. ¿Okay? Empezaremos por lo que es la cricotiroidotomía, ¿ya? La cricotiroidotomía, si ustedes se fijan aquí para tener un recordatorio anatómico, aquí tenemos el cartílago tiroides, aquí el cartílago cricoides, y entre los dos, entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, estaría la membrana cricotiroidea, que es ahí donde se debería hacer la cricotiroidotomía. Entonces, ahora bien, se utiliza fundamentalmente este abordaje cuando se debe llegar a la vía aérea de una manera inmediata o cuando está prácticamente en riesgo la vida del paciente, porque obviamente hay una imposibilidad de permeabilizar la vía aérea, por lo tanto el paciente está en un estado crítico. También se lo puede denominar como una laringotomía, y es básicamente la apertura de la membrana cricotiroidea, como le habíamos dicho, entre la cartílago tiroides y el cartílago cricoides, ¿ya? Por debajo de las cuerdas vocales, ¿ok? Obviamente es un procedimiento, como se lo hace de una forma de emergencia, vamos a decir, se requiere una menor disección y teóricamente es un procedimiento mucho más rápido. Cabe recalcar que es importante, así como parece un procedimiento muy, muy rápido y muy sencillo, siempre se tiene que tener algo de entrenamiento o una experiencia, porque si no, lo que parece fácil puede ser mucho más complejo, ¿no? Sin duda se realiza como alternativa a la traqueostomía en pacientes, como hemos dicho, que pueden requerir intubación prolongada, si se realiza, perdón, como alternativa a una traqueostomía en pacientes que requieren una intubación prolongada, tienen mayor incidencia de disfunción de cuerdas vocales y estenosis subglótica. Entonces, es un procedimiento que no es, va a ser un procedimiento que va a salvar la vida del paciente, pero también puede producir disfunción de cuerdas vocales y estenosis subglótica. Por lo tanto, tiene que ser cuanto menos tiempo se esté presente, mejor. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, si se realiza de manera urgente, se debe convertir en una traqueostomía si se piensa que no se va a poder retirar entre los 5 a 7 días. ¿Qué quiere decir? Que una vez hecha la cricotiroidotomía, si uno está pensando que ese paciente va a mantener una ventilación asistida a través de un abordaje de la vía aérea, porque bueno, la vía aérea normal está con algún proceso obstructivo, un tumor, alguna cosa, entonces es mejor que si uno va a pensar que va a ser un manejo muy prolongado, ya se debe pensar en qué se debe convertir. Se hizo como emergencia la cricotiroidotomía, pero se debe convertir y hacer una traqueostomía como segundo paso.
¿Cuáles son las indicaciones de la cricotiroidotomía? Entonces, como indicaciones tenemos una hemorragia traqueobronquial, que el paciente esté con un sangrado y sea imposible el abordaje a través de la boca para una intubación orotraqueal. Edema bucalofaringio por lesiones químicas, ¿no? Cuando hay pacientes que han sufrido una lesión química severa y por tanto hay gran edema a nivel de la boca, a nivel de la faringe, que va a imposibilitar la intubación orotraqueal. Infecciones o anafilaxia, en caso de igual lo mismo, es las infecciones, procesos infecciosos producen gran edema, gran proceso inflamatorio, igual que la anafilaxia, shock anafiláctico, por lo tanto se va a volver una emergencia y uno podría terminar haciendo una cricotiroidotomía. Trauma facial, evidentemente, aquellos traumas faciales severos que producen una destrucción de la parte de la masa ósea y que va a ser, nos va a imposibilitar de hacer un abordaje por intubación orotraqueal, entonces seguramente uno va a poder terminar haciendo una cricotiroidotomía. Lesiones obstructivas mecánicas, donde es imposible, lo que hemos dicho, imposible realizar una intubación endotraqueal. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Existen contraindicaciones absolutas y relativas para una cricotiroidotomía. Las absolutas serían, obviamente, si uno puede realizar una intubación endotraqueal, es obviamente contraindicado que uno haga un procedimiento que es mucho más invasivo, como es la cricotiroidotomía. Si hay una fractura de laringe, no se podría manipular esto, lesión laringe significativa, como estamos hablando, y una obstrucción completa de la vía aérea superior serían las contraindicaciones absolutas para intentar hacer este procedimiento. Las relativas tenemos alteraciones hemorrágicas y edema también masivo de cuello que genera alteración en la anatomía del paciente. Relativa se refiere a que, bueno, va a estar en relación a al manejo del operador, en este caso del médico, para poner en una balanza si realmente él tiene la experiencia y necesaria como para poder hacer este procedimiento, pues lo podrá realizar. ¿Qué complicaciones tenemos? Existen complicaciones que pueden ser tempranas o tardías de una cricotiroidotomía. En las tempranas vamos a tener, por el mismo tipo de procedimiento, sangrados, hemorragia, puede haber una mala colocación de la cánula, una intubación bronquial, una lesión laringotraqueal, neumotoras, obstrucción del tubo. Todo va a estar en relación muchas veces a la experiencia del cirujano. Por eso es importante, sí uno puede tener en mente y en conocimiento de que ante la urgencia y la necesidad, saber dónde puede hacer el procedimiento, pero de acuerdo al nivel de experiencia puede tener unas ciertas complicaciones. Pero ahí viene la cosa, o salvo la vida del paciente o no importa si se complica, pero intenté salvar la vida del paciente. Y las complicaciones tardías, las infecciones en el sitio de punción, puede haber, como está cerca de las cuerdas vocales, puede haber alteraciones en la voz, disfagia, el estoma persistente, que es el orificio que posteriormente no puede cerrarse, puede haber una estenosis glótica o subglótica por el proceso inflamatorio que uno va a producir con la manipulación a ese nivel. Entonces son complicaciones tempranas y complicaciones tardías que pueden aparecer por este procedimiento. Ahora pasamos a lo que sería la traqueotomía y la traqueostomía. La traqueotomía es la creación de una apertura temporal de la tráquea que se va a cerrar espontáneamente una vez que se retire estas cánulas de traqueotomía. Y a la traqueostomía es la creación de una abertura permanente que se mantiene abierta tras la retirada de la cánula. ¿Ok? Entonces esa traqueostomía se va a mantener abierta y una vez que retiremos la cánula y el cirujano va a tener que hacer un procedimiento para que se cierre este orificio. Esto es importante saber. ¿Cuál es el tiempo que se debe mantener un tubo endotraqueal? Un paciente que está, en general son aquellos pacientes que están en unidad de terapia intensiva, están intubados con una intubación orotraqueal. Entonces, esto es importante saber. ¿Qué quiere decir? Que cualquier paciente que esté en una unidad de terapia intensiva con una intubación orotraqueal y está
entre 2 a 3 semanas ya intubado, ese paciente debe ir a una traqueostomía. ¿Por qué? Por los riesgos de estenosis traqueal que se va a producir por el tubo endotraqueal. Entonces, esto es importante. Después, 2 a 3 semanas ya se debe realizar el procedimiento para evitar complicaciones en este tipo de pacientes. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir el riesgo de daño de laringe y subglotis y por consiguiente lo que habíamos dicho, estenosis. Entonces puede haber una estenosis a nivel de la laringe, a nivel de la subglotis, es importantísimo. 2 a 3 semanas de intubación endotraqueal, ok, orotraqueal, perdón, entonces tiene que ir a una traqueostomía. Esto obviamente va a facilitar el aseo bucal pulmonar, por lo que tanto el paciente se va a sentir mucho más, más confortable. Hay indicaciones, 4 indicaciones básicas para realizar una traqueotomía. 1. Liberar la obstrucción de la vía aérea superior. Una asistencia respiratoria durante periodos prolongados, lo que habíamos mencionado. Un paciente, generalmente son pacientes sépticos, pacientes en shock séptico, pacientes que tienen alguna alteración neurológica, han tenido un accidente cerebrovascular y necesitan una asistencia respiratoria mayor, prolongada, más de 3, 4, 5 semanas, inclusive más, entonces deben ir a una traqueostomía. Asistir al manejo de secreción de desastre respiratorio inferior, obviamente, con una traqueostomía es mucho más fácil hacer el manejo, inclusive se enseña al paciente el tipo de aseo que tiene que hacerse y va a ser, con eso se evita la acumulación de secreciones y obviamente infecciones. Y prevenir aspiración de secreciones orales o gástricas. Entonces son las 4 indicaciones básicas para hacer una traqueotomía. Dentro de todo eso, lo que hemos mencionado, las obstrucciones, tenemos obviamente, volvemos a repetir, la intubación prolongada, creo que habíamos dicho, un acceso más fácil para realizar aspiración de secreciones, ¿no? Como habíamos dicho, aquellos pacientes con déficit neurológico y deterioro de reflejos protectores de vías respiratorias son los que van a ir a una traqueotomía, una traqueostomía. Es selectiva en pacientes con cáncer de cavidad bucal y bocafaringe. ¿Por qué? Porque estas patologías van a producir un gran edema de la cavidad bucal, por lo tanto, va a ser de difícil manejo su vía aérea. Obstrucciones agudas, como habíamos dicho, por traumas faciales severos, ¿no es verdad? Que también necesitan ir estos procedimientos. Obstrucciones incorregibles de vías aéreas respiratorias altas, enfisema subcutáneo en cara, cuello, tórax, que produce también un gran edema y una dificultad para intubaciones orotraqueales. También quemaduras, infecciones, anafilaxias, todo esto que ya hemos ido mencionando, son indicaciones de una traqueotomía o una traqueostomía. Existen 2 técnicas generalmente, ¿no? La dilatación percutánea, que sería la traqueostomía percutánea, y la convencional o abierta, que sería. Aquí es importante mencionar que cuando la técnica se practica de manera adecuada y respetando las condiciones de asepsia, no es frecuente la aparición de complicaciones. Y ninguna técnica provoca más complicaciones que la otra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Va a haber centros quirúrgicos o hospitales, sobre todo en nuestro medio, donde de pronto la cirugía convencional va a ser la más común y poco va a ser la percutánea. No porque los cirujanos no sepan, en general puede que porque para las dilataciones percutáneas se necesita un equipamiento y un instrumental específico que el hospital no cuente. Pero cualquiera sea de estos los procedimientos que un médico vaya a hacer, tiene que tener, cuanto más entrenamiento tenga, probablemente las posibilidades de complicaciones, ya sea transquirúrgicas y postquirúrgicas, o tempranas o tardías, van a ser mínimas. Y hay complicaciones acá, hay un montón de complicaciones, pero vamos a ir mencionando las rápidas como complicaciones intraoperatorias. Obviamente, hemorragia, no se olviden que cuando hemos visto el abordaje existen las venas tiroideas inferiores, que si uno no las identifica o no las separa, puede producirle la lesión y va a haber un sangrado, y va a ser de difícil abordaje. Lesiones de la arteria innominada, como hemos hablado, como hemos mencionado, laceraciones traqueales, fístulas traqueoesofágicas. Es común que por el manipuleo brusco uno pueda lesionar la cara posterior de la tráquea
y como está en íntima relación con el esófago, a través de eso producirse una fístula traqueoesofágica. También se puede producir una falsa vía, creer que uno está en la tráquea y sin embargo está en la parte lateral. Puede producir neumotórax, neumomediastino, eso puede llevar a producir un enfisema subcutáneo, lesión del nervio laringo recurrente, dificultad en el posicionamiento de la cánula. Entonces, si uno hace un abordaje pequeño, una incisión corta a nivel de la tráquea, o agarra una cánula muy gruesa y no del tamaño adecuado, le puede ser dificultoso. Y no se olviden, cuanto más dificultoso, más complicaciones tengamos, ese paciente puede entrar en hipoxia y puede tener complicaciones, como llegar a un paro cardiocirculatorio. Ahora existen también complicaciones que pueden aparecer horas después de la traqueostomía. Y se fijan acá, celulitis, absceso, ¿no? Neumonías, en general todo esto va a estar en relación con un malo manejo de la asepsia y antisepsia del paciente. ¿Qué quiere decir? Que son procedimientos reglados, son procedimientos que aunque sean de mucha emergencia, muy, muy urgentes, se deben realizar bajo medidas de asepsia y antisepsia. ¿Para qué? Para evitar, si ya nos salvamos de esas complicaciones, por querer hacerlo rápido, sin medidas adecuadas de asepsia, antisepsia o instrumental adecuado, vamos a producir después, vamos a tener una celulitis, van a tener abscesos, neumonías, y que pueden llevar a incluso decanulaciones accidentales. Por eso es importante tener los cuidados necesarios en el manejo de este procedimiento. Hay complicaciones tardías también que están asociadas al cuidado del ostoma, que es el orificio que se ha producido. En relación a la higiene, lo mismo, mala higiene va a dar secreciones, humedad excesiva. Esas secreciones, esa humedad excesiva puede llegar a producir lo mismo, celulitis, abscesos, infecciones. Si la cánula está muy apoyada en el ostoma, se puede producir también úlceras de decúbito, ¿no? Entonces, heridas, cuando la cánula está muy apretada hacia la piel, hacia el estómago, se puede producir una pequeña úlcera y eso puede producir igual celulitis, abscesos. Ahora, también hay complicaciones tardías asociadas al cuidado de la cánula. Hablamos hace rato del cuidado del ostoma, del orificio. Ahora, el cuidado de la cánula puede ser por una higiene inadecuada, una posición de la cánula, permeabilidad de la cánula, pérdida de vía aérea y también una presión de insuflación del balón que después se les va a mostrar. Entonces, por un inadecuado cuidado de la higiene, lo mismo. Mala higiene, mal cuidado va a llevar celulitis, sinusitis, neumonías, que van a ser, ya es un paciente crítico, si le asocia una neumonía o una celulitis, estás aumentando sus morbilidades y morbimortalidad. Por posición de la cánula, una cánula mal ubicada puede producir dificultades para deglutir, puede aparecer úlceras de decúbito en el cuello, lo que habíamos dicho. Esto puede haber fístulas traqueoesofágicas porque la cánula haya producido una lesión a nivel de la cara posterior de la tráquea, por consiguiente, lesión del esófago y ahí se produce una fístula traqueoesofágica que son pues de difícil manejo. Fístula arterial traqueoinnominada sería un desastre que uno al produzca una lesión una pequeña laceración a nivel de la arteria innominada y esto va a producir gran cantidad de sangrado y va a ser complejo. Estenosis traqueal y tracomalacia como complicaciones también, de acuerdo por la cánula. De acuerdo a la permeabilidad de la cánula, puede haber obstrucciones a nivel de la luz de la cánula por acúmulo de secreciones generalmente que no se han podido limpiar en forma adecuada, un mal manejo ya esto es un mal manejo de enfermería que llega a producir complicaciones en los pacientes. También complicaciones tardías como ser la pérdida de la vía aérea. Obviamente, si uno va a perder la vía aérea, esto va a ser porque la cánula se ha desplazado, se ha salido, lo que sea, y obviamente es un paciente que su vida depende de esa vía aérea, por consiguiente, es un paciente que está en alto riesgo de mortalidad y obviamente requiere un manejo rápido, oportuno del equipo médico que lo está viendo en ese momento para colocarlo, reintubar la cánula para mantener su vía aérea permeable y evitar la muerte del paciente. Es obviamente un momento muy crítico. Las asociadas a la cánula es importante, la presión de insuflación del balón. Estas cánulas de traqueostomía
tiene un balón que se debe insuflar una vez colocado. La presión está entre 20 a 25 milímetros de mercurio o 25 a 30 centímetros de agua, ¿ya? Entonces, presiones por encima de esos valores pueden lesionar el epitelio de la tráquea. Entonces, es importante, al producir una mayor insuflación de ese balón, se va a adherir con mucha más presión sobre el epitelio de la tráquea y por tanto puede producir isquemia o necrosis de la tráquea, de ese segmento de la tráquea. Por lo tanto, puede haber también disminución o parálisis de la actividad ciliar para eliminación de secreciones, puede darse traqueomalacia y esto puede llevarnos a una estenosis traqueal. Y si ha habido una necrosis en algún segmento, sobre todo en la parte posterior, por la hiperinsuflación del balón, puede llevar a producirnos fístulas traqueoesofágicas. Por lo tanto, es importante conocer que la presión de insuflación del balón está entre estos parámetros que nos van a permitir tiempos prolongados de la colocación de esta cánula sin complicaciones y evitando iatrogenes en el paciente. Ahora, una presión por debajo de los valores recomendados también puede tener complicaciones. Una cosa es, ok, pusimos una insuflación mayor y ya sabemos que puede haber una necrosis, unas fístulas traqueoesofágicas, etc. Pero si estamos con insuflación muy menor ya también, puede haber microaspiraciones o macroaspiraciones. ¿Por qué? Porque va a haber fuga entre lo que es el orificio de la tráquea y la cánula, que va a haber un espacio entre ambos, que esto lo va a presentar fugas. Va a haber alteraciones con disincronías entre el paciente y el ventilador. Obviamente va a aumentar el trabajo respiratorio del paciente, va a estar más con mayor dificultades y por tanto va a aumentar, al haber una comunicación, un espacio ahí libre, puede aumentar el riesgo de infecciones y neumonías asociadas a una ventilación mecánica. Una vez retirada la sonda de traqueostomía, su apertura, es importante que ustedes sepan que su apertura puede cesarse espontáneamente. En general, se va a cesar por segunda intención, en una media de 5 a 7 días y puede llegar inclusive hasta 2 a 3 semanas. Es importante también que sepan y que recuerden esto sobre el cierre espontáneo y en qué periodo, en qué tiempo después de que se retira la cánula se puede cesar esta traqueostomía. Hay un sinfín de cánulas, ¿ya? Cánulas con balón, sin balón, con sistema de aspiración, fenestradas. La que más se utiliza, aquí podemos ver la que más se utiliza en nuestro medio, o son las cánulas que no tienen balón o las cánulas que tienen balón, que son las más comunes. Aquí tenemos, esta es la válvula unidireccional para insuflar e inflar el balón, el balón que habíamos mencionado, que le va a producir un taponamiento entre lo que es la tráquea y la cánula para la ventilación. Entonces tiene ahí sus diferentes segmentos. Aquí hablamos de aletas de fijación. Cuando esta cánula entra a la tráquea, estas son aletas que son las que pueden producir por compresión a nivel de la piel todo, úlceras y por consiguiente pueden producir celulitis o infecciones. ¿Ya? Entonces esas son las diferentes porciones o segmentos de las cánulas. Ahora, en cuanto a la técnica quirúrgica, la técnica quirúrgica es una técnica que es reglada. Obviamente, como ya les he mencionado, se debe usar doble estéril y se puede realizar en quirófano. Esto es hablando cuando hablamos de una traqueotomía o traqueostomía abierta, ¿no? Se debe realizar en quirófano. Entonces, el paciente debe estar en decúbito supino sobre la mesa quirúrgica con hiperextensión del cuello. Idealmente se coloca un rodillo o una almohada entre los hombros para conseguir una hiperextensión del cuello y por consiguiente tener un abordaje correcto hacia la región que uno va a explorar y va a hacer la incisión quirúrgica. Es importante saber los límites del campo quirúrgico para ustedes. Entonces, el borde superior va a ser el borde inferior de la mandíbula o del maxilar inferior. El borde superior o inferior va a ser el segundo espacio intercostal.
Y lateralmente vamos a tener los músculos trapecios. Entonces, cuando uno va a hacer una asepsia y antisepsia de todo el campo quirúrgico, después tiene que colocar los campos quirúrgicos estériles. Esos van a ser los límites para tener acceso y una visibilidad del campo quirúrgico adecuado. Obviamente se debe hacer una infiltración con anestesia local, ¿no? Obviamente, si son pacientes que están intubados, como hemos dicho, generalmente pacientes con intubaciones orotraqueales prolongadas, entonces se les puede pedir al anestesiólogo cuando vaya a quirófano que lo cede, lo va a sedar y entonces uno no necesitaría hacer una anestesia local. Ya el paciente va a estar anestesiado, entonces se le hace ahí el abordaje con medidas de asepsia, antisepsia y con cuidados para haciendo siempre una buena hemostasia y una adecuada disección quirúrgica para evitar complicaciones. Aquí algunos ejemplos, cuando el paciente ya está en una hiperextensión, entonces tenemos que tener algunas referencias anatómicas. Tenemos aquí el cartílago tiroides y aquí el cartílago cricoides. Entonces, es importante, y de aquí abajo vamos a tener los anillos, los primeros anillos traqueales. Entonces, teniendo las referencias anatómicas, es mucho más fácil poder realizar el abordaje quirúrgico de la tráquea. Aquí, una vez que se hace una incisión, si se fijan aquí, se dice que se debe hacer una incisión de 1,5 a 2 centímetros por debajo del cartílago cricoides. Por eso es importante definir dónde es el cartílago tiroides, dónde es el cartílago cricoides. Entonces, de acá a 1,5 centímetros, 2, ahí uno tiene que hacer una incisión, en general hacer una incisión transversal. Aquí podemos ver. O también 2 centímetros encima de la escrotadura del esternón. Si volvemos a este dibujo, si aquí está la escrotadura esternal, 2 centímetros para arriba. Entonces coincide más o menos que es en esta zona donde uno va a hacer la incisión transversal. ¿Ok? Entonces esto, ahí si se fijan, aquí vamos a tener las venas tiroideas inferiores, entonces uno tiene que tener el abordaje, se fijan, son separadores de Farabeuf, entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos, no es un procedimiento que uno lo puede hacer solo, necesita gente de ayudante, de una persona que le esté colaborando en el procedimiento, haciendo la separación adecuada para que haga uno abordaje tomando y cuidando las complicaciones que puede haber por hacer un procedimiento a veces o por hacerlo muy bruscamente, creyendo que ya yo me la sé todo y no pasa nada y no se me complica, o la otra es que no reconozco en forma adecuada las estructuras anatómicas y por tanto voy a producir una iatrogenia, una lesión vascular que nos va a producir mayores complicaciones. Una vez realizada la incisión horizontal, se aborca, obviamente, se diseque lo que hemos dicho, el tejido subcutáneo, el músculo platisma, y se va a exponer los músculos esternoioideos. Aquí tenemos esto y este, ¿no? Después tenemos la identificación de la línea alba, las venas yugulares anteriores, como había mencionado, como se había visto en la otra figura anterior. El rafe medio, que es cuando uno separa la tráquea y va disecando, vamos a tener que la zona media de la tráquea es una zona, como dice aquí, es una zona avascular, obviamente. Después tenemos que encontrarnos con exposición del arco del cartílago cricoides y la glándula tiroidea, y luego tenemos la obstrucción de los 3 a 4 primeros anillos traqueales, que es donde más o menos vamos a hacer nosotros el abordaje de la tráquea. Como habíamos dicho también, si la tiroides es muy grande y podemos tener hacer un clampeo del istmo, un clampeo y sección para evitar, para tener un abordaje mayor, una mejor exposición y no tener ningún problema. La exposición traqueal debería realizarse entre segundo y tercer anillos traqueales, como ya hemos mencionado. Bueno, son tipos de incisiones que creo que no vienen al caso en este momento. Y después se fija, obviamente, una vez que se ha aberturado la tráquea, se fija con puntos hacia la piel y posteriormente se introduce la cánula. Aquí tenemos las aletas que también se van a tener que fijar con puntos hacia la piel para evitar el desplazamiento de este. Aquí podemos ver un paciente ya con una cánula traqueostomía. Se fijan, en este caso se ha puesto un seguro como unas
cintas vasculares, vamos a decir, con un seguro que va a fijar al cuello, y esto va a evitar que está fijado hacia atrás para evitar que la cánula se exponga o se salga espontáneamente. Recordando nuevamente aquí la parte anatómica. Y tenemos lo que es la traqueostomía percutánea. ¿Ya? Lo que hemos visto es todo lo que es la traqueostomía abierta. Ahora, la percutánea es una alternativa, como hemos dicho, para pacientes que están en unidades de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque obviamente, como son pacientes que están en un mal estado general, generalmente, entonces son pacientes que son procedimientos que pueden realizar en una unidad de terapia intensiva. No necesitamos trasladar al paciente a un quirófano y por lo tanto, en pacientes que están intubados, como dice aquí, en la cama del paciente dentro de la unidad de terapia intensiva y bajo monitorización continua de los signos vitales. Las indicaciones son muy similares a la traqueostomía arreglada, porque esta es una traqueostomía percutánea. Entonces, liberar la obstrucción de la vía aérea superior, asistencia respiratoria durante periodos prolongados, asistir al manejo de secreciones del tracto respiratorio inferior y prevenir aspiración de secreciones orales o gástricas. Entonces, son las indicaciones más o menos las mismas. La diferencia, que la traqueostomía percutánea generalmente se va a hacer en pacientes que están intubados, obviamente también igual que las otras, pero se van a hacer en la unidad de terapia intensiva, porque ahí van a estar monitorizados, ahí van a poder sedarlo los terapistas, y obviamente con todo el equipamiento necesario y todo lo mismo, medidas de bioseguridad, medidas de asepsia, antisepsia, se tiene que hacer el procedimiento para evitar mayores complicaciones. Contiene contraindicaciones relativas la traqueostomía percutánea, que es importante que lo sepan. Coagulopatía no corregida, o sea, plaquetas menor de 40.000, se dice que tiene que estar arriba de 150.000, pero si tenemos menor a 40.000, es una complicación relativa, dependerá de la necesidad y de la urgencia del paciente. Tiempo de sangrado mayor de 10 minutos, un TP o APT, tiempo de protrombina, 1.5 veces el valor normal. El tiempo de protrombina normal, ¿no?, es de 12 segundos y el INR en tiempo de protrombina normal es de 1. Entonces, tenemos un INR de 1.5, entonces probablemente nos va a poner en alerta y decir, ok, si hacemos este procedimiento puede sangrar o no. Y el APTT, que es normalmente entre 35 a 45, también si está de una y media veces el valor normal, entonces también nos va a poner alerta porque sabemos que con esos tiempos prolongados puede sangrar. ¿No? No es una contraindicación absoluta, pero sí hay que tomarla en cuenta. ¿Ok? Y en pacientes, obviamente, aquellos pacientes que no estén intubados también. ¿No? Existen pacientes que están no intubados y que necesitarían hacerse una traqueostomía percutánea por algún grado de estenosis que tengan, y obviamente hay que tomar en cuenta esto. Como contraindicaciones absolutas, sería que sean situaciones urgentes. Ya hemos hablado que en procesos de emergencia la cricotiroidotomía estaría indicado. Pacientes pediátricos, porque obviamente la tráquea es mucho más pequeña y en vez de producir un beneficio, podemos producir un trauma severísimo en la tráquea, que le produzca una estenosis severa y después sea compleja su manejo cuando sea más adulto. Pacientes que tengan una marja cervical en la línea media, obviamente no se va a poder hacer porque ese es el abordaje. Pacientes que estén en shock, en hipoxemia severa o una hipertensión intracraneal no controlada serán contraindicaciones absolutas de hacer una traqueostomía percutánea. Bueno, la técnica, para más o menos un poquito lo que hemos hablado, y después les voy a mostrar unos dibujos, tal vez algún pequeño video, es realizar una unidad de terapia intensiva en la cama del paciente. El paciente, obviamente, generalmente va a estar intubado con oxígeno al 100%, igual la hiperextensión del cuello a través de una almohada, un colchón, un rodillo a nivel en la región interescapular para que haya una hiperextensión del cuello. Hemos dicho que debajo del cartílago cricoide se debe, o por encima de la horquilla external, o 1 o 2 centímetros, una incisión de 1,5 a 2 centímetros. Se debe hacer una disección horizontal vertebral hasta llegar al plano pretraqueal, ¿no? Se puede introducir, como el paciente va a estar intubado, se puede introducir un broncoscopio flexible. Esto nos va a permitir, nos va a permitir ver
por dentro de la tráquea el lugar donde uno va a poder hacer la punción o la incisión para ir colocando esta cánula. Entonces, como dice aquí, bajo visión endoscópica se detuvo el tubo endotraqueal hasta el nivel subglótico. Entonces, el cirujano se guía con la luz del broncoscopio para introducir la aguja del kit a través de la pared anterior de la tráquea. Esto se debe realizar entre el segundo y tercer anillo, y el tercer anillo traqueal. Después se introduce la guía del alambre y dilatador. Entonces van a ver ustedes, entonces una vez que el paciente está en hiperextensión y todo, si se coloca el broncoscopio flexible, nos permite retirar la cánula hasta la región subglótica y a través de la translucencia que da esto, pinchar a nivel del segundo o tercer anillo, con una aguja, meter un guía, a través del guía meter los dilatadores y a través de esos dilatadores ir colocando las cánulas. Complicaciones va a tener inmediatas. Colocación la colocación del dilatador de la cánula en posición paratraqueal, que obviamente si uno no está haciendo con esas broncoscopios flexibles, esa visión que nos permite evitar complicaciones, podemos colocarlo en forma paratraqueal por una, obviamente, mala técnica realizada. Hemorragias, porque no se olviden que estamos haciendo a través de un pequeño corte o directamente por punción. Enfisema subcutáneo, también que sea muy brusco el procedimiento y produzcamos un daño de la pared traqueal posterior, por consiguiente podemos lesionar el esófago y ahí vienen las fístulas traqueoesofágicas. Y obviamente la muerte del paciente cuando el procedimiento se hace muy complejo, se complica desde un principio y obviamente puede llevar a la muerte del paciente por un mal manejo de la vía aérea. Y obviamente a largo plazo aumento la incidencia de estenosis traqueales. ¿Por qué? Porque es un procedimiento percutáneo que puede producir un daño crónico de la pared de la tráquea. Las ventajas, como ya habíamos dicho, es que evita el traslado del paciente de unidad de terapia intensiva a quirófano. Por tanto, al permanecer en terapia intensiva, evitamos diseminar las bacterias generalmente multiresistentes que existen en todas las unidades de terapia intensiva y así evitamos la contaminación de quirófano. Obviamente reduce los costos porque, claro, habrá un costo del equipamiento, pero reduce el costo de uso de quirófano, ¿verdad? Mejora el flujo de pacientes en UTI. ¿Por qué? Porque se van a poder manejar más rápidamente los pacientes y puede haber altas tempranas. Y reduce neumonías intrahospitalarias como unas ventajas del procedimiento. Desventajas. Necesidad de personal calificado para cambios de cánula. O sea que necesitamos tener gente preparada, obviamente, y ahí viene el personal de enfermería entrenada para hacer estos procedimientos. En pacientes que requieren traqueostomía permanente, es preferible la traqueostomía reglada para facilitar los cambios de cánula. Entonces, aquí está diciendo, aquellos pacientes que ya uno ve que van a necesitar una traqueostomía por mucho tiempo, es mejor, en vez de hacer una percutánea, hacer una traqueostomía reglada para que tanto el manejo de la cánula, el retiro y la colocación de nuevas cánulas cuando uno tenga que cambiarlo sea mucho más adecuada y mucho más simple. Obviamente, al ser en unidad de terapia intensiva, también puede haber no se olviden que la cama de terapia intensiva no es una mesa rígida como lo que es una mesa de quirófano. También, en general, las unidades de terapia intensiva no tienen unas lámparas quirúrgicas para una buena iluminación. Entonces, son factores que pueden influir o desventajas que nos pueden llevar a que de pronto también por esos pequeños detalles uno pueda tener mayores complicaciones. Es importante que en todos los artículos mencionan que la curva de aprendizaje de un cirujano inexperto se alcanza a los 20 casos. ¿Qué quiere decir? Que mínimo tú tendrías que tener, tu curva de aprendizaje va a ser 20 casos, para después de eso tú decir que tú ya realmente estás preparado y estás en condiciones de hacer este procedimiento sin complicaciones mayores. ¿No? Y obviamente esto es importante. Ahí viene la importancia de quién hace la traqueostomía percutánea. O lo hace el terapista o lo hace el cirujano, que en este caso son los cirujanos de tórax, los cirujanos de cabeza y cuello, los otorrinos. ¿Por qué? Porque tiene que estar preparado y capacitado
para volver una traqueostomía percutánea que por algún motivo se complicó, tiene que convertirla en una traqueostomía abierta. Entonces, ahí viene, en general, los terapistas no están capacitados para este tipo de procedimiento abierto. Sí hay muchos terapistas que hacen la traqueostomía percutánea, pero cuando se les complica, ahí viene la cosa. Están llamando de emergencia a los cirujanos, por eso que tal vez el procedimiento debe ser hecho por un médico, un cirujano de tórax, un cirujano maxilofacial, otorrino, que tenga la capacidad de que si la parte percutánea está complicada, pues la vuelve en una abierta sin ningún problema y facilitamos la vida del paciente. En conclusiones, la traqueotomía percutánea va a disminuir los gastos hospitalarios, como habíamos dicho, agiliza el flujo de pacientes en la unidad de terapia intensiva, elimina la necesidad de transportar al paciente a una unidad de quirófano, ¿no? Son malos candidatos aquellos pacientes que son obesos, los que tienen coagulopatías o masas cervicales, como se ha mencionado. Obviamente existe una curva de aprendizaje que se ha mencionado que son mínimo 20 casos. Y obviamente si tenemos un broncoscopio flexible, nos va a ayudar a evitar mayores complicaciones y morbimortalidades en el paciente. Aquí podemos ver algunas, un kit de una traqueostomía percutánea. Vemos cómo están aquí, tenemos las agujas para colocar, bueno, es una jeringa para colocar anestesia. Aquí tenemos una aguja de punción. Una vez que ponemos la aguja de punción, aquí está un guía, pasamos un guía. A través de ese guía pagamos este nuevo guía dilatador, que es un guía más delgadito, y a través de ese pasamos primero este dilatador, después este otro dilatador, que si se fijan son bastante gruesos, y una vez hechos, pasado el dilatador, recién entra la cánula. Aquí vemos, como vemos, cartílago-tiroides, cartílago-cricoides, aquí la horquilla external, se hace la anestesia, se hace la incisión, la divulsión con una pinza Kelly, ahí está tocando se está abordando y está haciendo por palpación, tocando la tráquea. Aquí se ha visto, aquí si se fija hay una luz, una transiluminación. ¿Por qué? Porque se ha puesto un broncoscopio flexible y se está viendo dónde se está colocando, se ha puncionado, ¿no? Se ha hecho la punción y a través de esa punción se está poniendo el guía, ¿no? A través de este guía, primero un alambre guía, después del alambre guía este dilatador, y una vez que se ha colocado el dilatador, se lubrica el dilatador mayor, más grueso, y se introduce, se fijan, con la curva hacia abajo y luego se hace hacia el medial y hacia abajo. Y si se está utilizando un broncoscopio flexible, obviamente se puede ver cómo va a introducir la cánula, ¿no? Este simplemente es el dilatador. Una vez introducido el dilatador, ya recién a través del dilatador se introduce la cánula, ¿no? Una vez metida la cánula, recién se retira el dilatador y el guía que tenía anteriormente, para posteriormente fijarlo y conectarlo a la ventilación. Y el paciente va a quedar así. Como les había mencionado, generalmente se puede fijar estas aletas a la piel, aparte de colocar estas cintas que van a agarrar hacia la parte posterior. Bueno, eso es doctores. No sé si tienen alguna pregunta ustedes o quieren que les muestre algún videíto más y ahí acaba la clase. Si tienen alguna pregunta, podrían decirme ahora. Si quieren que les muestre algún videíto que he buscado por ahí y les puedo mostrar. ¿Alguna pregunta? Doctor, tal vez nos puede mostrar el video que nos menciona. Ya, les voy a mostrar un videíto por ahí que tengo. Primero, en este paciente ¿Da para ver? vamos a realizar la limpieza. No, doctor. ¿No están viendo? No, doctor. Solo No, escuchamos su audio. No puedo A nivel creer. del segundo o tercer anillo de la tráquea. Un reparo es 2 centímetros por encima de la horquilla external.
ubicamos bien la tráquea y vamos a colocarle lidocaína. Lidocaína como anestésico local. No se ve, ¿no? No, doctor, dejo de compartir su pantalla. No te puedo creer. Ahí pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. ¿Y ahora? ¿Se ve? Veo su pantalla, pero en la donde está la sección de aplicaciones. Ahí ven, ¿no ven? No, doctor, no se ve el video. El procedimiento lo vamos a hacer a Bueno, nivel creo del que segundo o tercer anillo de la les voy a tráquea. tener que pasar los links para que después vean, pues. ¿Ok? Está bien, doctor. Son como 3 videos que les voy a pasar ahí los links para que ustedes puedan verlos y cualquier duda, pues me preguntan. Bueno, no sé, ¿alguna otra cosa más, doctores? ¿Alguna duda que tengan ahora? Y si no, pues ya damos por terminada la clase, ¿ok? Creo que ninguna, doctor. Bueno, ha sido un gusto, doctores. Esperemos que les sirva esta clase y nada, pues sigan estudiando y a los que son mis alumnos nos vemos en el hospital, ¿ok? Un gusto, doctores, y muchas gracias por su asistencia, ¿ok? Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Listo, chao, muchachos. Gracias, doctor. Hasta luego.